Y hay situaciones que empeoran este escenario, como es el incremento del pico plasmático de los fármacos, el aumento de la vida media y obviamente un retardo de la eliminación, que si nosotros tenemos una falla hepática concomitante, vamos a tener una biodisponibilidad muchísimo más alta. Por eso, si ustedes lean en la literatura, van a encontrar un montón de tablas. Y esto sí tienen que ir a verlo cuando indiquen algo a un cirrótico. A mí me interesa saber si tiene un primer paso hepático la droga y cuánto va a ser extraída, como pasa con el proparolol, el alfa-metildopa. Hay un montón de drogas, algunas que están más estudiadas y drogas nuevas que están menos estudiadas. O sea que no cabe ninguna duda que una cirrosis hepática, si está descompensada, tiene el metabolismo pigmentario alterado, tiene la masa funcional alterada y tiene un TP muy comprometido. Seguramente esos pacientes van a tener una mayor disponibilidad. Y hay un coeficiente que no sé si ahora es importante hablarlo, pero cuando analicen droga por droga, esto está bastante bien explicitado en los estudios de farmacodinamia, como pasa, por ejemplo, con el oxazepam y el lorazepam, que son drogas que se metabolizan fundamentalmente en fase 1, y si estos pacientes tienen una severa insuficiencia hepática, por más que nos digan que algunas de estas drogas son muy buenas para usar en la encefalopatía hepática, también lo van a dormir al paciente y le van a aumentar todo el compromiso neurológico. La colestasis no deja de ser un tema muy interesante porque la colestasis dificulta el pasaje de las sales al duodeno, no se absorben bien las drogas liposolubles, hay una disminución agregada a las proteínas plasmáticas. Y uno se pregunta, ¿y yo tengo estudios de todos los fármacos en los pacientes que están con colestasis, que están con ictericia, para ver cuál es el que se va a comportar con mayor riesgo en el hígado? Los estudios son muy pocos. Muchos de los estudios los hacen los laboratorios cuando hacen los trials de drogas específicas y son fundamentalmente estudios de PK, no son otros estudios que no sean de PK. Entonces, ¿qué debemos conocer para no cometer errores? Que cuando una droga llega transportada por la albúmina, pasa un primer filtro que es el sistema retículo endotelial, donde están todas las enzimas microsomales del citocromo P450. Si la droga genera metabolitos tóxicos, después pasa el glutatión y ahí puede parar toda la historia si no hay gran cantidad de metabolitos, para llegar a una fase 3 de eliminación, donde por el polo biliar pasan las drogas hacia el duodeno. El 95% de las drogas son liposolubles y se eliminan por la bilis. Son la mayoría. Las drogas hidrosolubles son muy poquitas. El hígado es el que se encarga de transformar las drogas hiposolubles en drogas liposolubles. Es uno de los mecanismos más importantes que tiene el metabolismo de los fármacos. Por eso es muy importante conocer la fase 1, que es muy frágil y que la mayor parte de las drogas que usan son metabolizadas por el citocromo P450, C28 y 3A4, que es donde se metabolizan los nuevos antivirales. Y esto sí puede estar afectado en la cirrosis. Por eso ustedes es importante que lean cuando den una droga si se glucoroniza fundamentalmente o tiene principal metabolismo en las enzimas del citocromo. Y aquí hay algunos estudios hechos en falla hepática y en insuficiencia hepática, donde fíjense que progresivamente al deterioro de la enfermedad hepática se ven afectadas las enzimas del citocromo. En cambio, la segunda fase, la que se glucoroniza la droga, que se une a moléculas que dependen del glutatión, porque el cirrótico en insuficiencia hepática tiene reservas de glutatión baja, entonces esa fase tampoco va a estar buena, pero esta fase está mucho menos afectada en la cirrosis. Entonces yo tengo que leer si la droga que le voy a dar al paciente se glucoroniza fundamentalmente o va a tomar enzimas de la fase 1. Y también es importante conocer las teorías del hepatocito intacto, porque esto significa que si un cirrótico Child-A Super-A con buena albúmina no tiene prácticamente masa celular comprometida, ese paciente tiene una masa hepatocitaria intacta para metabolizar el resto de los fármacos. Y hoy hay una nueva teoría que me gusta mucho más que todas las que se propusieron de la década del 70 por Villeneuve, esta del hepatocito intacto, por ejemplo, que es secuencial, que el paciente, a medida que va deteriorando su función hepatocelular y su reserva de hígado, es cuanto más va comprometiendo la fase 1 y las enzimas del citocromo. Por eso la clasificación de Child es muy útil. Cuando ustedes lean este tema globalmente, por ahí se van a encontrar hasta vacíos y van a sentir la necesidad de decir, che, ¿y el Child sigue sirviendo? Sí, sirve muchísimo el Child, porque si yo tengo un paciente con 2 de albúmina
y tiene 4 de bilirrubina y 40% de TP, probablemente ni le plantea al clínico que le den antituberculoso. Pues este paciente seguramente va a ser una hepatopatía severa por los tuberculosos. Por eso el Child C es un paciente, ese sí es el que tiene realmente riesgos. Si estás preocupado, ya estoy terminando, con muy poquitos minutos, a pesar de que me han robado hoy, pero no importa. Y hay estudios hechos, ya los infectólogos lo tienen con nelfinavir y con nevirapina, que ya tienen algunos marcadores de polimorfismo genético, que saben que si ese polimorfismo genético está puntualmente detallado, esos pacientes van a tener riesgo de hacer más o menor toxicidad. Fíjense que hay estudios que muestran que un coinfectado con cirrosis tiene una biodisponibilidad mucho más alta de la droga. Y yo tenía un montón de diapositivas más, pero como me sospeché lo de Andrés, no las puse y fíjense, solamente comenté lo de la Sunaprevir que les pongo acá en pacientes Child C. Fíjense cómo la biodisponibilidad aumenta groseramente y ya conocen los ejemplos de Telaprevir y de Boceprevir. Y termino con algunas situaciones de drogas que tienen metabolitos activos y que van a pasar en el hígado a tener mucha actividad con el primer paso metabólico. No se olviden del diazepam, por eso está contraindicado, hasta la aspirina. Y algunos grupos de drogas, como los antibióticos, que uno debe tener presente, ya no se usan más muchos de ellos, pero cloranfenicol, eritromicina, tetraciclinas endovenosas, son grupos de mucha hepatotoxicidad. Algunos anestésicos, como son aquellos volátiles, ya no usamos más alotano, se trata de utilizar drogas con un escaso metabolismo hepático. Pasa lo mismo con la carbamazepina. Hoy hay sucedáneos de la carbamazepina que prácticamente no tienen paso hepático. Por eso a veces no entiendo cómo viene todavía un paciente epiléptico tratado con carbamazepina, cuando la lamotrigina y otras drogas son mucho más efectivas y menos hepatotóxicas. Los analgésicos son todo un grupo para el paciente cirrótico, no solamente por la hepatotoxicidad, por el sangrado, por el equilibrio prostaglandinas, catecolaminas en el riñón, todos sabemos lo que ocurre, y ni que hablar con la hepatotoxicidad del paracetamol en el alcoholista. Yo tengo un Child Super A que está tomando 1 litro de vino por día y ese vino se está metabolizando por el citocromo E1 y también donde se metaboliza el paracetamol. Y si el paciente toma 3 gramos por día de paracetamol porque tiene fiebre, puede hacer una hepatitis grave en ese escenario. Y ni que hablar con las drogas utilizadas para la sedación, que más o menos todos conocemos, en cirróticos compensados todo se puede tolerar bien, cuando están descompensados mucho cuidado, porque casualmente el oxazepam y el lorazepam impactan mucho menos que sí lo hacen las que se metabolizan por fase 1, como lo hace el diazepam. La alteración renal y los disturbios farmacodinámicos, no se olviden que hay sensibilidades a la hepatotoxicidad. Por eso yo una droga de toxicidad idiosincrásica a un cirrótico compensado no le puedo decir que no tome un diclofenac, porque tiene una toxicidad totalmente idiosincrásica. A veces la cuestión en el manejo de la práctica clínica tiene que ver más con el sentido común y con la imaginación. Imaginar, buscar pero imaginar al mismo tiempo. O sea, que no existen en la práctica clínica estudios fáciles que nos ayuden a cuantificar la capacidad metabólica del paciente cirrótico, el test de la bueno, ustedes saben, hay un montón, 4 o 5 test que no se hacen de rutina y sí uno puede manejar algún algoritmo transitorio que uno leyó por ahí, dosis dependiente, tener cuidado, ajustar dosis, evaluar si está hipoproteinémico y si la droga se une o no se une a proteínas. Cuando las dosis son independientes o idiosincrásicas, no se ajusta la dosis y se controla con el laboratorio. Creo que en el paciente cirrótico se impone mucho más el monitoreo que en el paciente no cirrótico, a pesar de que muchas veces la toxicidad alérgica impredecible no la vamos a predecir. Y la última diapositiva, y no sé si llegué a tiempo, es que es el mensaje para llevar que me parece más importante. No podemos mirar el prospecto para decidir en la Argentina absolutamente nada en un paciente cirrótico, ni compensado ni descompensado. Se deben consultar libros de farmacología, consultar el Physician Reference de Estados Unidos, donde está bien detallado cuáles son las fases del metabolismo que cumple esa droga, por qué parte se metaboliza, y en función de ese mínimo conocimiento poder hacer algún ajuste hogareño, diría, hecho en casa de algunos de los fármacos. Muchas gracias.